Queridos amigos y colegas de U-China Trust. Muchas gracias, Cátedra China, por invitarme también. Encantado de ver a Marcelo Muñoz y a los amigos y amigas que hoy se congregan. Os saludo en un día especial, el 4 de mayo. Hoy se recuerda y celebra el 4 de mayo de 1919, una de las fechas fundamentales de la China contemporánea, que a la vez marca un hito en la senda hacia un nuevo diálogo del país más poblado del mundo con el resto del mundo y que 3 décadas después, como sabemos, cristalizará en la República Popular China. También os saludo a pocos meses, 10 meses, del aniversario del medio siglo de establecimiento de nuestras relaciones bilaterales con Beijing. Lo celebraremos probablemente juntos por todo lo alto en marzo próximo. Pues bien, hace exactamente 10 años, en la sede central de la UNESCO en París, tuve el privilegio de compartir un panel de ponencias y debates con el incombustible ex primer ministro y ex ministro de Exteriores francés, Laurent Fabius, artífice posterior del Acuerdo de París sobre cambio climático. En ese panel de la UNESCO, en junio de 2012, nos acompañaban otros 3 distinguidos de la diplomacia europea. Y en la primera fila, aún lo recuerdo vivamente, en la ponencia inaugural, destacaba Liu Ji, presidente honorario de la China Europe International Business School, la famosa escuela de negocios China-Europa, también conocido como CIBS en sus siglas en inglés, que había copatrocinado el encuentro. Recordemos que Liu Ji es a su vez graduado de la Universidad de Tsinghua, como el presidente chino Xi Jinping. Desde la perspectiva china, la CIBS ha canalizado el talento y el esfuerzo de, además de Shanghái, de las provincias y ciudades del delta del río Yangtze, que incluye las provincias de Anhui, con capital en la pujante ciudad de Hefei, Jiangsu y Zhejiang, hoy claves en la estrategia de circulación dual que propulsa Beijing. Sí, las escuelas de negocios, como partes de la sociedad civil de China y Europa, pueden, cuando se lo proponen, tender unos puentes de entendimiento al más alto nivel y ahondar en los proyectos más emblemáticos de nuestro tiempo y generar sinergias amplias y de largo alcance, que pavimentan futuras asociaciones y fundaciones. Conviene recordarlo para todos quienes estamos aquí hoy día hablando sobre estos temas. Podemos dar testimonio de lo que normalmente se explica en las escuelas de negocio como el Real Life Experience. Esta conferencia, la conferencia que cito, la 9th Euro-China Forum de 2012, fue encabezada por un concepto sinérgico de encuentro, a saber, comillas, desde relaciones chino-europeas mutuamente beneficiosas a unas mutuamente transformadoras. From mutually beneficial to mutually transformational Sino-European relations, en otras palabras. A mí me tocó presentar el tema la Unión Europea, China y Asia Central hacia una nueva ruta de la seda del siglo XXI, era 2012. Un año después, el presidente chino Xi Jinping sorprendía al mundo y verdaderamente hemos de reconocer a todos nosotros al anunciar la franja y la ruta o nueva ruta de la seda tal como la conocemos, o Idai Yilu en chino, porque se trataba de una propuesta para la primera articulación integral de Eurasia en toda su historia. Ha habido otras rutas de la seda en el pasado, ya todos lo sabemos, pero esta es la primera vez desde una perspectiva holística. Al poco tiempo se inauguró el tren Yiwu-Madrid, como sabemos, que desde China ha atravesado, y deletrémoslo con atención, ha atravesado Kazajstán, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania, Francia y España, con ramales hacia el sur, hacia Italia también, aparte de España, y también hacia Gran Bretaña. Pues bien, ahora en mayo de 2012, nombrar a este conjunto de países en el marco de una integración colaborativa terrestre a la luz de los acontecimientos desencadenados por la invasión de Ucrania, se ha transformado en un asunto con vericuetos
evidentes, para decirlo demasiado diplomáticamente. Pero atención, la línea ferroviaria del tren Yiwu-Madrid está intacta. Pese a que hay una suma de crisis que configuran una crisis mundial, ya hemos estado allí, si pensamos a nivel macrohistórico. Fue la gripe de 1918, la Segunda Guerra Mundial, la crisis de los misiles de Cuba en octubre de 1962, cuando estuvimos a horas, y diría yo, ahora se sabe, a minutos de un enfrentamiento nuclear. Recordemos que la historia está jalonada de crisis y conflictos, y todos se han superado. Aunque parezca increíble, dentro del dramatismo que ofrece la realidad reprobable, unos marcos de normalidad siempre se han retomado. Las crisis se han reconducido, han acabado con muchas personas e infraestructuras. Hay que recordarlo tristemente, pero han acabado. Hasta ahora. Y al fin y al cabo, el comercio y la inversión se han expandido para reconvertir la realidad en algo distinto. Y recordemos, es precisamente durante las crisis mundiales cuando, como hoy, también, nada se detiene, incluida la preparación del mañana. Y en eso estamos. Paralelamente enfrentamos varios cisnes negros, o sea, en la terminología de Nassim Taleb, hechos imprevisibles de enormes consecuencias que se tratan de explicar y racionalizar retrospectivamente. Y a la vez enfrentamos varios rinocerontes grises, o sea, lo que Michel Foucault ha definido como hechos previsibles no enfrentados a tiempo. La humanidad en su conjunto ha de entender que el cambio climático, que incluye a la pandemia y a otros virus latentes, que son muchísimos, y la peligrosísima invasión devenida en guerra increyendo, con más potencial de inseguridad, han devenido en signos, en señales para una colaboración para salvarnos de males mayores. Es el momento crucial para evitar un declive en el que estamos a tiempo y alejar la visión pesimista de que nos acercamos a un planeta invivible que debiéramos acaso abandonar en un par de generaciones, si nuestro desarrollo tecnológico, claro está, lo permite. Un optimismo racional, por ende, nos hace pensar que podemos revertir la contaminación, el cambio climático e incluso lograr una civilización ecológica en un cierto futuro. Porque con anterioridad ya hemos sufrido como humanidad, hemos corrido riesgos, pero nos hemos salvado y como humanidad hemos hecho cosas deslumbrantes. Allí está la Constitución de la República Popular China, 1949, la progresiva Constitución de la Unión Europea, que encarna la superación per se del conflicto, que en su carta fundante incluyó centralmente lo que parecían enemigos irreconciliables, Francia y Alemania. Allí está el establecimiento de relaciones de Unión Europea-China en 1975 y nuestra vibrante interacción comercial e inversora actual. Sí, la pandemia y las cuarentenas han ralentizado últimamente las cosas, no se puede negar. Pero veamos cuánto hemos avanzado. Allí está la interacción cultural. Tantos europeos saben chino, tantos chinos saben nuestras lenguas. Cuando llegué a China a mediados de los 80, teníamos una gran avidez por comunicarnos. Aprendiendo el idioma podíamos comunicarnos, pero no desde la perspectiva de una cultura internacional. El desafío no eran solo los respectivos idiomas, sino que también los códigos básicos de expresión. Y sin embargo, como digo, nos comunicamos. Pues bien, ese antiguo contexto ya no es tal, o mejor dicho, está extraordinariamente mejorado. Solo en España se decía, cuando Xi Jinping nos ha visitado hace 4 años, que cerca de 50.000 españoles estudiaban chino. Actualmente nuestros centros en China, el Cervantes, el Instituto Italiano di Cultura, Dante Alighieri, el Instituto Goethe, la Alianza Francesa y los institutos Confucio en Europa, existen y están abiertos a las respectivas ciudadanías. Y no solo eso, han logrado fortalecerse en contextos virtuales, pese a la pandemia.
Y así también lo han hecho prácticamente todas las universidades y escuelas de negocios de nuestro continente. Mis alumnos en ESADE, aquí en Barcelona, chinos y europeos, siguen interactuando en clase, independientemente de los usos horarios. Algo menos que en 2019, se ha de reconocer. Pero allí están, esperando un reimpulso en otoño. Y especialmente diría, a partir de 2023. O sea, a la vuelta de la esquina. Es cierto, hemos logrado el acuerdo de inversiones, por otra parte, entre la Unión Europea y China, CAI por sus siglas en inglés, y es cierto que aún pende de ratificación. En lo personal, estoy convencido de que domeñado lo más álgido de la pandemia y de la guerra principal y de sus respectivas y devastadoras consecuencias globales, que se nos harán aún más evidentes en lo que queda de 2022, avanzaremos en el CAI. Con la perspectiva de 2023, el acuerdo de inversiones entre la Unión Europea y China probablemente devendrá no solo en una aspiración realizable, que recordemos se negoció durante 7 años, sino que en una necesidad. Per se, el CAI está llamado a jugar un papel, no solo con efectos en el combate ante el cambio climático, sino que también en otros asuntos muy urgentes. Recordemos, según relevantes proyecciones, como consecuencia de la guerra más famosa e infame en la que estamos, en pocos meses tendremos en el mundo cerca de 275 millones de nuevas personas sufriendo hambre y subalimentación. Así, primero, la buena e incluso excelente interacción Unión Europea-China importa, bilateralmente y a nivel global. En 2022 y 2023 debiese allanarse el camino. Así, segundo, hay obstáculos que están llamados a mitigarse. El European Think Tank Network on China hace una semana añadía lo siguiente, cito de comillas: a pesar de la gran discusión política sobre la dependencia económica alemana de China y también de Europa, se puede decir, o de varios países de Europa, la interdependencia mutua está más cerca de la realidad. Si bien el desarrollo de una nueva estrategia de China evaluará la dependencia a fines de 2022, así se evaluará muy probablemente, la invasión rusa en Ucrania ha provocado una reorganización de las prioridades que podría obstaculizar las medidas políticas. En buenas cuentas, las medidas políticas que se han atravesado, se nos han atravesado en los últimos 2 años en nuestro vínculo Unión Europea-China. Así, tercero, hemos de recomponer el jardín. Javier Solana, nuestro diplomático europeo más famoso, nos recordó hace pocos meses que la diplomacia es como la jardinería. He aquí la cuestión. Desde la onda de frecuencia de la sociedad civil, muchos más que antes, practicamos la diplomacia pública y la amistad entre la Unión Europea y China, comprendidos aquí nosotros, profesores, inversores, empresarios, estudiantes, consultores. Y cada vez estamos más listos para practicar nuestro tipo de jardinería, porque las cosas funcionan en el corto y en el largo plazo. Visto lo visto, en el contexto de una industrialización aceleradísima, el interés por el medio ambiente en China es genuino. Pero hay más. El citado exministro Laurent Fabius recordaba recientemente en el libro China and the World, The Long March Towards a Community of Shared Future for Mankind, editado conjuntamente en Bolonia y Shanghai, y colección de libros con la que colaboro, que un motor de China era el reconocimiento ancestral de su cultura, que en último término impulsa un balance fundamental entre el cielo y la tierra. En la segunda mitad de la década de los 80, me recuerdo, y lo traigo hoy a colación aquí porque me parece pertinente, junto a mis compañeros de todo el mundo que estudiábamos en la Universidad de Beijing,
Un día fuimos invitados por el Ayuntamiento de Beijing a plantar en los suburbios algunos de los muchísimos árboles que hoy protegen a la capital, de los arenales desplazados por el viento desde el desierto de Gobi, que se mezclan con el polvo industrial a inicios de cada año. Como se ve, una preocupación temprana e incipiente del actual desarrollo verde que hoy se está acompasadamente, pero inexorablemente difundiendo a ciudades enteras, con edificios a los que se adosa vegetación exuberante y que conforman verdaderos bosques verticales. Hay ejemplos en Kunming, en Beijing, en Shanghai y en varias ciudades del delta del río Yangtze. Cuarto, en la Unión Europea, España es el mejor amigo de China. Lo dijo en su momento el ex primer ministro chino Wen Jiabao hace exactamente 12 años y más recientemente el antiguo embajador chino en Madrid, en la segunda mitad de la pasada década. Esta excelente sintonía nos la ha recordado nuevamente en la visita del presidente Xi Jinping a fines de 2018, cuando se reunió con el jefe del gobierno, Pedro Sánchez. Bien, acostumbramos decir en EU-China Trust que como organización constituida desde sus inicios por profesionales europeos y chinos, porta en su ADN una manera de colaboración intercultural cuya finalidad última es la lucha contra el cambio climático. Aquí Pablo Gálvez ha hecho acopio de datos muy técnicos y los desafíos que enfrentamos. Buscamos el consenso entre ambas regiones en el ámbito de la sostenibilidad financiera en un mañana que será verde, que debe serlo o no será. De manera que, para cerrar, me quedan muy pocos minutos, un par de minutos. En otras palabras, EU-China Trust es una plataforma que veo muy singular en el vínculo Unión Europea-China, con presencia en las principales redes sociales, y no me queda otra opción, ciertamente, que invitaros a visitarnos a nivel virtual y a seguir nuestra andadura presencial. A buen entendedor, pocas palabras. Muchas gracias.